En un movimiento que sacudió los cimientos de la corona, la princesa Catalina emitió una orden helada. Retiren a la familia de Camila de los asuntos reales o la coronación no se llevará a cabo. Lo que siguió fue una batalla silenciosa por el alma misma de la monarquía. Los salones dorados del Palacio de Buckingham, diseñados para el eco de la celebración, temblaron en cambio con el impacto de una revelación. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En un movimiento que ningún conocedor se atrevió a predecir, la princesa Catalina, la mujer que durante años ha sido el ancla silenciosa de la monarquía, emitió un ultimátum helado, una declaración que reescribiría el futuro de la corona. Su mensaje al rey Carlos fue entregado no con la furia de una rebelde, sino con la precisión clínica de una soberana en espera. «Retira a la familia de Camila de todos los asuntos reales», declaró, su voz firme como el acero, «o la coronación no procederá». Detrás de los muros del palacio, los susurros se convirtieron en reuniones frenéticas y pánicas. Esto no era un simple desacuerdo familiar. Era una lucha de poder que golpeaba los cimientos mismos de la corona, una batalla entre el linaje y la influencia, entre la sangre y el matrimonio, una confrontación que amenazaba con trastocar toda la línea de sucesión. La crisis estalló en el estudio privado del rey, un espacio sagrado que ha sido testigo de siglos de maniobras políticas y decretos que cambiaron la historia. Fuentes cercanas a la Casa Real, aquellas cuyas voces nunca llegan a los titulares pero que ven y oyen todo, revelan que Catalina no pidió ni negoció, entró con una determinación silenciosa, la misma que la ha convertido en el arma secreta de la monarquía, una fuerza subestimada que ahora mostraba su verdadero poder. A su lado, el príncipe Guillermo, su presencia un voto de lealtad más elocuente que cualquier discurso, su silencio una declaración de guerra. Se sentó frente a su suegro, el rey de Inglaterra, y con una firmeza que silenció la habitación, expuso sus condiciones innegociables. Dejó claro que a menos que Laura López y Tom Parker Bowles, los hijos de Camila, fueran completamente borrados de la vida real, ella, la futura reina consorte, la madre del futuro rey, no participaría en la ceremonia que legitimaría su reinado. Que la futura reina trazara una línea tan inamovible era algo inaudito, un acto que rompía con todos los precedentes del protocolo Windsor. Envió ondas de choque a través de cada rincón del palacio, desde las cocinas hasta las salas del trono. El rey, un hombre curtido en la diplomacia y el protocolo, un monarca que había esperado toda su vida por este momento, intentó mantener la compostura, pero los presentes podían sentir cómo el aire se tensaba, frío y denso, con una tensión insoportable. Los ojos de Catalina no vacilaron. Esto no era una amenaza. Era el anuncio de una nueva era, una declaración de que el fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, no permitiría que su legado fuera borrado. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas. Catalina no estaba defendiendo solo su posición, estaba defendiendo la memoria de la mujer cuyos hijos ahora estaban a su cuidado. No lloraba en voz alta, prometía en silencio, y esa promesa se había convertido en un ultimátum que la monarquía no podía ignorar. Para comprender la gravedad del movimiento de Catalina, debemos retroceder un poco para obtener la imagen completa. Hay que entender las sutiles jugadas de poder y las tensiones privadas que construyeron esta bomba de tiempo real que ahora amenaza con estallar. Durante años, la familia de Camila ocupó los rincones silenciosos de los eventos reales, figuras periféricas en el gran teatro de la monarquía. Hasta que dejaron de serlo, de repente, casi sin previo aviso, Laura López y Tom Parker Bowles estaban en todas partes, sentados en primeras filas en eventos de Estado, incluidos en reuniones informativas privadas que antes eran dominio exclusivo de la realeza de sangre, susurrando en salones donde antes solo hablaban los herederos al trono. Los conocedores del palacio, aquellos que han servido a la corona durante generaciones, comenzaron a preguntar en voz baja, en los pasillos de Clarence House y el Palacio de Buckingham, ¿cuándo dejó la familia de Camila de ser invitada para convertirse en guardiana del poder? La infiltración comenzó de forma sutil, casi imperceptible al principio. Laura López, antes una figura privada conocida por su discreción,
comenzó a aparecer en funciones de Estado con una regularidad creciente. Al principio, su presencia despertaba una curiosidad educada. Era la hija de la consorte, después de todo, pero la curiosidad pronto dio paso a una profunda inquietud cuando no solo estaba presente, sino estratégicamente posicionada, ocupando asientos tradicionalmente reservados para aquellos en la línea directa de sucesión. Lo que había comenzado como una inclusión simbólica empezó a parecer una integración calculada, una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Mientras tanto, Tom Parker Bowles surgió como una influencia inesperada en la maquinaria real. Aunque conocido públicamente por su carrera culinaria, dentro de los muros del palacio, su nombre aparecía cada vez más en conversaciones sobre la imagen y la estrategia de la corona. Se arremolinaban rumores, susurros de personas con información privilegiada de que había comenzado a asesorar a Camila sobre cómo remodelar la imagen pública de la familia, ofreciendo sugerencias que se filtraban silenciosamente en las comunicaciones oficiales de palacio. Los asesores de Carlos, hombres leales a la vieja guardia, notaron cambios sutiles en los mensajes que llevaban la huella inconfundible de Tom. Entre los ayudantes de palacio, una nueva frase comenzó a circular a puerta cerrada, una frase cargada de resentimiento y temor. La rama no oficial. No se pronunciaba en público, pero dentro de las residencias reales, esta frase tenía un filo agudo como una navaja. Se refería a la creciente sensación de que los hijos de Camila estaban forjando su propio espacio silencioso dentro de la estructura real. Un espacio que no dependía del derecho de nacimiento, sino de la cercanía al poder. No eran ni de la realeza ni completamente ajenos, existiendo en una zona de penumbra que les permitía influencia sin responsabilidad. Y Catalina, la observadora silenciosa, lo había visto todo, registrando cada transgresión, cada protocolo roto, esperando el momento exacto para actuar. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Estaba destinado a ser un simple ensayo, una revisión simbólica y sin importancia del orden de la coronación. Pero en la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo, y en ese salón, bajo el brillo de candelabros centenarios, se cruzó una línea roja. Cuando la nieta de Camila fue colocada por delante de la princesa Carlota, la hija del futuro rey, los ojos de Catalina se congelaron. El aire en la sala, antes lleno de murmullos y preparativos, se volvió denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Esto no fue un accidente, fue una declaración de intenciones. Y en ese preciso instante, la futura reina, la mujer que había soportado años de intrigas silenciosas, se dio cuenta de que las líneas de la jerarquía real, la verdad escrita en sangre, estaban siendo redibujadas sin su consentimiento y a espaldas de la corona. El ensayo estaba destinado a ser una rutina, un evento cuidadosamente orquestado para finalizar el posicionamiento ceremonial, los tiempos y el protocolo. Pero para aquellos que entienden la institución, la ubicación es poder. Y cada posición, en una ceremonia real, conlleva siglos de significado y precedencia. Mientras los niños de la familia se alineaban, Catalina notó algo que le oprimió el corazón, un detalle que para un extraño sería insignificante, pero para ella era una traición. La nieta de Camila, una niña sin una gota de sangre real en sus venas, había sido colocada por delante de la princesa Carlota en la procesión. Para los extraños, un pequeño cambio, un error logístico, pero para Catalina fue una señal inconfundible, un insulto calculado. Alguien, en algún lugar dentro del palacio, estaba tomando decisiones que socavaban directamente la jerarquía real que ella y Guillermo estaban destinados a defender. Esto no era un error, fue deliberado. La idea de que su propia hija, la tercera en la línea de sucesión, nacida en la línea de sangre real, fuera simbólicamente colocada detrás de la nieta de una consorte, fue una bofetada a siglos de tradición y al legado de la mujer que no pudieron proteger, Diana. Ya no se trataba solo de Carlota, se trataba de lo que este nuevo orden representaba, una toma de poder silenciosa, una erosión de la legitimidad de la corona. Alguien estaba probando hasta dónde podía llegar el silencio de Catalina, y ahora habían ido demasiado lejos. La tensión en la sala era palpable,
Casi se podía cortar con un cuchillo. El personal del palacio, entrenado para no ver ni oír, relató más tarde haber escuchado susurros acalorados entre el príncipe Guillermo y Camila. El intercambio fue breve pero intenso, un choque de dos visiones para el futuro de la monarquía. La frustración de Guillermo era evidente, su voz baja pero aguda como el hielo, cuestionando por qué se había alterado el orden sin consultarlo. Camila, siempre desafiante cuando se trataba de su familia, se mantuvo firme, defendiendo el lugar de su nieta. Catalina, durante el resto del ensayo, permaneció en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Su mirada era firme, pero aquellos que la conocían bien vieron el cambio. No era la mirada de alguien irritado, era la mirada de alguien que acababa de trazar una línea de batalla. Se fue temprano, rompiendo ella misma el protocolo, y se retiró a una contemplación silenciosa. Quienes la conocen bien revelaron que este fue el momento en que todo cambió. No fue una reacción impulsiva, fue la culminación de años de agravios silenciosos. Y este ensayo marcó el preciso instante en que resolvió actuar de manera decisiva y final. Cuando el palacio duerme, se desarrollan sus conversaciones más verdaderas, sus alianzas más secretas. En una habitación privada y con poca luz en Kensington, lejos de los oídos indiscretos, Catalina se dirigió a la única persona de la realeza cuya lealtad a la corona nunca ha flaqueado, cuya devoción al deber es legendaria. La princesa Ana. Lo que discutieron esa noche, en lo que se conocería dentro de los círculos internos como el Consejo Silencioso, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del palacio. Pero los susurros, esas verdades que viajan por los pasillos alfombrados, dicen que el consejo de Ana no solo apoyó, sino que encendió el audaz ultimátum de Catalina. Después de que el ensayo de la coronación dejara a Catalina conmocionada y decidida, buscó consejo no en asesores políticos ni en ayudantes de cámara, sino en alguien que había navegado las tormentas del palacio antes, alguien que entendía la diferencia entre familia y firma. La princesa Ana, la única hija de la reina Isabel II, había vivido décadas de intrigas, entendía las batallas ocultas que moldean los destinos reales y el peso de la tradición. Lejos de los interminables pasillos y las paredes que escuchan, Catalina le abrió su corazón. Durante años había contenido sus frustraciones, observando cómo la familia de Camila invadía constantemente espacios que antes estaban definidos por la línea de sangre. Pero ahora, con la legitimidad de su propia hija cuestionada, habló libremente, revelando su ira, sus temores y el profundo malestar que había crecido dentro de ella. Ana escuchó con atención, su rostro sereno, impasible, como el de su difunta madre. Pero sus palabras cortaron el silencio con la agudeza de la tradición real. La corona debe seguir siendo de sangre, le dijo supuestamente a Catalina, una frase que resonó con el peso de 1000 años de historia. En esa única sentencia yacía una regla no escrita, un principio fundamental de la monarquía. No se trataba de animosidad personal hacia los hijos de Camila, se trataba de preservar la identidad central de la corona. En el momento en que los extraños desdibujan la línea entre la sangre y la influencia, la institución se debilita desde dentro. Ana luego compartió recuerdos privados, conversaciones sagradas con su madre, la reina Isabel. Reveló que la reina siempre había sido cautelosa acerca de que las familias consortes ganaran demasiada prominencia. Las lecciones de la historia, desde los tiempos de la reina Victoria, le habían enseñado que cuando las familias no reales intentaban afirmarse dentro de la estructura del palacio, el conflicto era inevitable. Esto era más que un consejo, era el paso de una antorcha, la transmisión de un deber sagrado. Las dos mujeres, separadas por generaciones pero unidas en propósito, formaron un entendimiento silencioso, pero Ana no endulzó el camino que se avecinaba. Advirtió a Catalina que tomar una postura no estaría exento de consecuencias. Habría reacciones violentas y maniobras políticas. Si haces esto, se dice que advirtió Ana, no solo estarás desafiando a Camila, estarás desafiando al sistema que ha permitido que su familia crezca sin control, y eso te creará enemigos poderosos. Lejos de disuadirla, las palabras de Ana solidificaron su determinación. Esto no era una disputa personal. Era un ajuste de cuentas necesario por el futuro de la monarquía.
Con las palabras de Ana resonando en su mente, Catalina se preparó para la confrontación de su vida real. El estudio privado del rey ha sido testigo de décadas de maniobras políticas, de la firma de tratados y de la caída de gobiernos, pero nunca de un momento como este. Catalina, serena pero resuelta, miró a Carlos directamente a los ojos y entregó el ultimátum. La habitación cayó en un silencio denso, cargado de historia no escrita. Una nuera estaba desafiando al rey, no como una rebelde impulsiva, sino como el futuro rostro de la monarquía, como la guardiana de su linaje. La confrontación no estaba programada en el calendario real. Se desarrolló en privado, lejos de la grandeza ceremonial y de los ojos vigilantes de los cortesanos. Catalina llegó con Guillermo a su lado, no como un marido de apoyo en segundo plano, sino como una fuerza tácita, una muralla de lealtad inquebrantable a su esposa y futura reina. Carlos, que esperaba una discusión, una negociación, se encontró en cambio con la resolución inquebrantable de Catalina. Sus palabras fueron tranquilas, casi susurradas, pero cada sílaba llevaba el peso de una línea inamovible. Le dijo claramente que, a menos que la familia de Camila fuera excluida de todos los asuntos reales, de todas las apariciones públicas, de cualquier vestigio de influencia, ella no participaría en la coronación, sin compromisos, sin aristas suavizadas, solo una postura clara e inamovible. Carlos, un hombre hábil en la diplomacia y en navegar situaciones delicadas, intentó mediar, le recordó la importancia de la unidad, la necesidad de presentar un frente armonioso al público y las devastadoras consecuencias de la división interna en un momento tan crucial. Habló como un rey tratando de mantener unida una estructura frágil bajo una presión inmensa. Pero Catalina ya no estaba pidiendo, estaba declarando. El ultimátum no fue enmarcado como una súplica o una sugerencia, era una realidad inevitable si él se negaba a actuar. Por primera vez en su vida, Carlos no se enfrentaba a una oposición política, sino a un desafío personal y moral desde dentro de su propia familia, desde el corazón de su futuro. El papel de Guillermo en este momento fue sutil, pero sísmico. Durante todo el intercambio, permaneció junto a Catalina sin interrumpir ni suavizar sus palabras. Su silencio era una declaración en sí mismo. Para Carlos, esto fue quizás el elemento más discordante. Había esperado que su hijo mediara, que calmara la tormenta, que actuara como el puente entre generaciones. En cambio, se dio cuenta de que Guillermo había elegido su bando, y no era el de su padre. Esta revelación caló hondo, exponiendo la creciente división entre el monarca y su heredero. Bajo la superficie de la formalidad real, las emociones se arremolinaban como una tormenta. Carlos estaba dividido entre su lealtad a Camila y su responsabilidad de mantener la estructura de la monarquía. El ultimátum de Catalina lo colocó en una posición imposible. Cuando Catalina y Guillermo abandonaron la habitación, Carlos permaneció en silencio. Su expresión se endureció, no por la ira, sino por el peso de la decisión que tenía ante sí. En cuestión de minutos, los asesores principales fueron convocados. El pánico era inconfundible. Un solo ultimátum había puesto en peligro el evento más significativo de su reinado. Pero mientras Carlos lidiaba con esta decisión imposible, Camila ya estaba preparando su contraataque. Detrás del pulido exterior de Clarence House, se desató una tormenta de furia. Camila, al enterarse del ultimátum de Catalina, y peor aún, de la vacilación de Carlos, estalló. Para ella, esto no era solo un insulto, era una amenaza existencial para todo lo que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas. La inclusión de su familia en el círculo real no era opcional, era su legado, la única victoria verdadera que sentía haber conseguido. Durante años, Camila había luchado para asegurar no solo su lugar junto a Carlos, sino el de sus hijos y nietos dentro del ecosistema real. Había soportado una crítica pública implacable, las jerarquías silenciosas del palacio y décadas de ser vista como la otra mujer, la intrusa. Ahora, cuando finalmente estaba en el corazón del poder, la exigencia de Catalina la golpeó como un trueno. Esto no era un desacuerdo sobre detalles ceremoniales, era un desafío directo al derecho de su familia a existir dentro de la institución en la que había pasado años integrándolos. Su reacción fue explosiva.
Quienes estaban dentro de los pasillos del palacio describieron su estado emocional como volátil, lágrimas de humillación chocando con estallidos de ira. Fue pánico, fue rabia, era miedo. Sin dudarlo, convocó a sus hijos y confidentes más cercanos para una reunión privada de emergencia en su santuario Ray Mill House. Laura López y Tom Parker Bowles llegaron rápidamente, conscientes de que algo sísmico había ocurrido. La habitación se convirtió en un consejo de guerra privado. Tom, siempre desafiante y protector de su madre, instó a que se mantuviera firme, insistiendo en que la demanda de Catalina no era más que una jugada de poder de una joven ambiciosa. Laura, más reservada pero igualmente decidida, le recordó a Camila lo lejos que habían llegado, de ser figuras periféricas a estar hombro con hombro con la familia real en eventos históricos. Para ellos, dar un paso atrás ahora sería equivalente a rendirse. Camila escuchaba, dividida entre la protección maternal y la responsabilidad real. Pero una cosa estaba clara. Veía el ultimátum de Catalina como un ataque personal y directo. En su mente, esto no era una disputa institucional. Era Catalina cuestionando el valor de su familia, su legitimidad, su lugar en la historia. Y para Camila, que había luchado contra décadas de vilipendio público para encontrar aceptación, eso cortaba más profundo que cualquier titular o susurro de la corte. Su familia no era solo parte de su vida, eran una extensión de su poder, el único dominio donde se sentía enteramente en control. En su ira, se volvió hacia Carlos exigiéndole que eligiera un bando. Sus palabras fueron agudas, emocionales y cargadas con años de historia compartida. Le recordó sus sacrificios, su lealtad y la forma en que lo había apoyado a través de escándalos y aislamiento. Le dejó en claro que el ultimátum de Catalina no era solo un dilema político para él, era una prueba de lealtad. Y Carlos, ya dividido entre su esposa y la esposa de su heredero, ahora se encontraba atrapado en una tormenta que amenazaba con destrozar el corazón mismo de su reinado. Camila no se estaba retirando. Se estaba preparando para un contraataque, uno que se jugaría en las sombras, lejos de las cámaras, donde se libran las verdaderas batallas de la corona. Mientras la Casa Real se dividía en facciones silenciosas, luchando en una guerra de voluntades a puerta cerrada, el público permanecía felizmente ignorante. Pero ese silencio protector no duraría mucho. Una mañana, mientras la niebla londinense aún se aferraba a las calles, Gran Bretaña despertó con un titular que sacudió a la nación. El ultimátum de coronación de Catalina, expuesto. Alguien dentro del palacio, un informante cuyas lealtades son aún objeto de intensa especulación, había hablado. Y ahora, el enfrentamiento privado, la lucha por el alma de la monarquía, se había convertido en una brutal crisis nacional. La filtración explotó como un trueno, transformando la disputa real, cuidadosamente contenida, en un espectáculo público sin precedentes. Durante semanas, los susurros habían circulado como fantasmas detrás de los muros del palacio. Pero ahora el mundo conocía la verdad, o al menos una versión de ella. Los tabloides lo expusieron con detalles dramáticos y sensacionalistas. Catalina, la princesa perfecta, había trazado una línea en la arena, negándose a participar en la coronación, a menos que la familia de Camila fuera completamente extirpada de los asuntos reales. De la noche a la mañana, un ultimátum privado se convirtió en el centro de un debate nacional. La reacción pública fue inmediata, visceral e intensa. Las redes sociales estallaron, dividiendo a la nación en dos bandos claramente definidos, casi tribales: los leales al equipo Catalina y los defensores del equipo Camila. Por un lado, estaban aquellos que veían a Catalina como la defensora de la tradición real, una futura reina consorte, protegiendo la corona de la influencia externa, una leona defendiendo a sus cachorros y el legado de Diana. Sus partidarios elogiaron su coraje, llamándola la encarnación de la fuerza moderna envuelta en el deber eterno. Por el otro lado, estaban quienes veían el ultimátum como divisivo y peligroso, enmarcándolo como una peligrosa toma de poder que podría fracturar la monarquía desde dentro. Dentro del palacio, la oficina de prensa, usualmente tan controlada y eficiente, luchaba desesperadamente por recuperar el control de la narrativa.
El característico silencio del palacio, antes visto como digno y regio, ahora parecía evasivo y culpable. Cada hora que pasaba sin claridad solo alimentaba más la tormenta. Los expertos reales aprovecharon el momento, analizando la situación en televisión en vivo, con una mezcla de fascinación y horror. Describieron el enfrentamiento como sin precedentes en la historia real moderna. En medio del frenesí, resurgieron viejas imágenes de Catalina, clips que mostraban su apoyo inquebrantable y su gracia. Este retrato de lealtad la pintaba no como una disruptora, sino como una protectora. Lentamente, el sentimiento público comenzó a inclinarse masivamente a su favor. Ya no era simplemente una figura real, se estaba convirtiendo en un símbolo de integridad. Mientras tanto, la familia de Camila se encontró bajo un foco para el que no estaban preparados. Su influencia, antes sutil, ahora expuesta y cuestionada. La presión dentro del círculo de Camila aumentó a medida que los comentaristas enmarcaban el asunto no como un desacuerdo familiar, sino como una batalla por el futuro de la monarquía. La monarquía había sido protegida durante siglos por sus secretos, pero ahora, expuesta, se enfrentaba a su mayor prueba. Bajo una presión creciente que amenazaba con fracturar su recién inaugurado reinado, Carlos sabía que ya no podía retrasar una decisión que lo definiría para siempre. Dentro de la cámara privada del rey, un lugar de reflexión y consejo silencioso, se tomó una decisión que alteraría la historia real. La cámara se convirtió en el escenario de una de las decisiones más trascendentales del reinado de Carlos. El ultimátum se había convertido en una crisis que ningún protocolo real podía disfrazar. Con los titulares arremolinándose y la fecha de la coronación acechando, Carlos convocó una consulta a puerta cerrada con los miembros de la realeza de mayor rango y sus asesores más confiables. Las apuestas no podían ser más altas. La integridad de la monarquía pendía de un hilo. En la reunión, las voces que durante mucho tiempo habían permanecido mesuradas comenzaron a hablar con una claridad inusual. Eduardo, a menudo visto como silencioso y obediente, rompió su reserva habitual para expresar un firme apoyo a Catalina. Argumentó que la fuerza de la monarquía siempre se había basado en la clara separación entre la línea de sangre y la influencia externa, y que ignorar esto ahora sentaría un precedente peligroso. La princesa Ana le siguió, sus palabras agudas e inquebrantables. Le recordó a Carlos el mismo principio que su madre había defendido durante 70 años. La corona se hereda, no se absorbe. Su apoyo a Catalina no era emocional, sino que estaba arraigado en una creencia inquebrantable en el núcleo tradicional de la monarquía. Para Carlos, escuchar a sus hermanos hablar tan firmemente alineados con Catalina fue un golpe. Esto no era una pequeña rebelión, era la propia institución, la firma, la que se resistía. Sus asesores, mientras tanto, adoptaron una postura pragmática y fría. Le advirtieron sobre la devastadora reacción pública si Catalina se retiraba de la coronación. La imagen de una monarquía dividida, con la futura reina ausente del evento real más significativo en una generación, desataría una ola de críticas públicas que podría debilitar su reinado antes de que realmente comenzara. Le recordaron que la confianza del público en la monarquía ahora descansaba en gran medida en la popularidad de Catalina y Guillermo. Perder su presencia en un día tan histórico no solo dañaría la reputación de la monarquía, sino que también envalentonaría a los críticos que ya cuestionaban su relevancia. Camila, sin embargo, no estaba lista para ceder. En la privacidad de la cámara, suplicó emocionalmente a Carlos, recordándole los años que lo había apoyado. Veía esto como una prueba de su lealtad hacia ella. Pero a medida que se desarrollaban las discusiones, se hizo dolorosamente claro que se estaba quedando cada vez más aislada. Los miembros de la realeza y los asesores por igual se alineaban con Catalina, no por lealtad personal, sino por un entendimiento compartido de lo que la monarquía requería para sobrevivir. Las horas se alargaron, marcadas por un pesado silencio. Carlos se enfrentaba a una decisión que atravesaba sus roles como rey, esposo y padre. No fue una elección que tomó a la ligera, sino una que no podía posponer. Al final, la decisión fue tomada. La corona pesaba más que la consorte. Al final, el rey resolvió actuar en silencio,
pero de forma decisiva. No habría un decreto real secreto firmado a medianoche, ni un comunicado de prensa frío y corporativo. La corona no opera con la torpeza de los políticos. Sus movimientos más letales son siempre invisibles. No fue una purga legal, fue una purga simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La familia de Camila sería retirada de los roles reales formales, no con anuncios públicos ni espectáculo, sino a través de una reestructuración sutil, un acto de preservación que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Sucedió como todos los cambios de poder en la corona, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Las invitaciones a eventos clave de la coronación serían lamentablemente rescindidas debido a limitaciones de espacio. Las posiciones ceremoniales que se rumoreaba que ocuparían se ajustarían discretamente por razones de protocolo. Su proximidad a los engranajes internos de la monarquía se desvanecería en el fondo, como una fotografía que pierde color con el tiempo. Esta decisión, aunque monumental, debía permanecer en secreto. No habría declaraciones públicas ni comunicados dramáticos, solo un cambio silencioso que los conocedores, aquellos que pueden leer las corrientes subterráneas del poder, reconocerían de inmediato. Carlos sabía que este enfoque, un bisturí en lugar de un hacha, preservaría la imagen pública de la monarquía mientras lograba el resultado que Catalina, y ahora la propia institución, exigía. Los engranajes del protocolo de la corona, oxidados por años de inacción, comenzaron a girar en la oscuridad. Se revisaron las listas de invitados, se reasignaron los asientos, los roles que alguna vez se pensó que serían para Laura y Tom fueron discretamente eliminados o transferidos a otros miembros de la familia. Fue una operación ejecutada con precisión clínica, diseñada para borrar su presencia sin dejar rastro de conflicto, sin una sola huella digital. Para Camila, la noticia fue un golpe devastador. Aunque Carlos se lo comunicó en privado, en la intimidad de sus aposentos, enmarcando la decisión como una necesidad institucional para proteger la corona, ella entendió la verdad desnuda. Había perdido la batalla de décadas por integrar a su familia en el corazón de la monarquía, por darles un lugar que sentía que merecían. Había terminado en una derrota silenciosa y humillante. Su furia se transformó en una resignación gélida. Tendría que desempeñar su papel, sonreír para las cámaras y estar al lado de su rey en la abadía de Westminster, sabiendo que su legado personal, el único que realmente le importaba, había sido sacrificado en el altar de la tradición y la sangre. Se convirtió en una prisionera en su propia victoria, una reina consorte en una jaula dorada, habiendo ganado la corona pero perdido la guerra por su familia. El pasado, encarnado en la voluntad de hierro de Catalina, había regresado como una orden, no como un recuerdo. La monarquía, por fin, se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre. El día de la coronación amaneció con toda la grandeza que Gran Bretaña podía reunir. Las campanas de la abadía de Westminster repicaron, los carruajes dorados desfilaron por The Mall, y el mundo observó cómo se colocaba una corona sobre la cabeza de un nuevo rey. Pero debajo del brillo de las joyas y la pompa de la ceremonia, la verdadera victoria, la que importaba, pertenecía a Catalina. Su ultimátum había remodelado la monarquía, no a través de una rebelión ruidosa, sino con una fuerza silenciosa e inquebrantable. Mientras los ojos del mundo se volvían hacia la ceremonia, los observadores agudos, aquellos que saben leer entre líneas del espectáculo, notaron lo que muchos pasarían por alto: la ausencia silenciosa, pero inconfundible, de la familia de Camila del corazón de los procedimientos. Laura López y Tom Parker Bowles, que alguna vez se esperaba que ocuparan posiciones prominentes, no se veían por ninguna parte entre las filas reales. Su exclusión no fue anunciada ni explicada, simplemente existía como un hecho consumado. Para aquellos que entendían la dinámica del palacio, este sutil cambio habló más fuerte que cualquier proclamación. Fue la señal más clara de que el equilibrio de poder dentro de la monarquía había sido reescrito de forma permanente. Catalina se encontraba en el centro de esta transformación con una compostura serena. Su presencia tranquila y mesurada se convirtió en la imagen definitoria del día. Frente a meses de agitación tras bambalinas,
exudaba una autoridad silenciosa, encarnando tanto la tradición como la fuerza. Su comportamiento contaba una historia que ningún titular podría capturar por completo. Había mantenido su posición frente a una presión inmensa y, al hacerlo, había emergido no solo como una futura reina, sino como una fuerza decisiva que moldeaba la propia institución. Lo que había comenzado como un ultimátum privado había culminado en una victoria pública, aunque tácita. La percepción pública cambió casi de la noche a la mañana. La narrativa que una vez cuestionó sus motivos ahora celebraba su resolución. Los comentaristas la enmarcaron como la guardiana de la continuidad real. Camila, mientras tanto, mantenía una compostura externa. Su aparición pública fue impecable, pero quienes observaban de cerca vieron la tensión debajo de la superficie. La ausencia de su familia era un golpe que no se podía disfrazar, una concesión silenciosa pero poderosa. Sonrió para las cámaras, se paró junto al rey y cumplió con sus deberes. Pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Detrás de escena se había cimentado un nuevo equilibrio de poder. La monarquía se había desplazado sutil, pero definitivamente hacia la visión de Guillermo y Catalina. Los asesores, antes cautelosos, comenzaron a pivotar hacia la pareja, reconociendo que el futuro de la institución fluiría inevitablemente a través de su liderazgo. Esta coronación no fue solo una ceremonia para coronar a un rey, fue el momento que señaló el ascenso de un nuevo centro de autoridad. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. La coronación no fue solo una ceremonia para coronar a un rey. Fue la noche en que la silenciosa rebeldía de Catalina redibujó el futuro de la monarquía británica. ¿Crees que Catalina hizo lo correcto al proteger la línea de sangre o su ultimátum fue una peligrosa jugada de poder? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos mejor guardados de la realeza. Nos vemos en el próximo capítulo.